Muy bien. Vamos a hablar, ¿verdad? Ya entrando en base a lo que es programación. Recordando, ¿verdad? Lo que mirábamos la semana pasada. Así abiertamente, ¿verdad? Que habíamos dicho que era el programador. ¿Quién me dice? ¿Qué era el programador? O bien, ¿qué era un programa? ¿Qué es un programa? Según lo que vimos la semana pasada. A ver, ¿qué me dicen? ¿Ya, chicos? ¿No se acuerdan ya? ¿No están tomando nota entonces de las clases? ¿Ah? Qué bonito van a salir en prueba ustedes. Habíamos dicho que un programa era una serie de instrucciones, ¿no? Que le especificaban al computador qué realizar. ¿Y el programador? ¿Qué era el programador? ¿O qué es un programador? Cero en asistencia hoy. Persona que escribe o realiza los programas. Exacto, es un programador. Ese es un programador. Muy bien. Entonces tenemos este contenido, ¿verdad? Vamos a por lo menos mirar dos de ellos. Vamos a ir al suave, ¿verdad? Explicando paso a paso los elementos. Entonces dice ahí, ¿qué es programar? ¿Qué entienden ustedes por programar? A ver. Ok. ¿Quién me lee eso que está ahí? ¿Algún voluntario que quiera leer eso que está ahí? Yo, profe. Léalo, Yo, léalo. profesor. Dele. Ya, Sí, estoy esperando. el programador de computadora es antes que nada una persona que resuelve problemas, por lo que para llegar a ser un programador eficaz se necesita aprender a resolver problemas de un modo riguroso y sistemático. Ok. Dice que un programador, antes que nada, es una persona que resuelve problemas. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Qué piensan ustedes del por qué de que sale eso? El programador dice que resuelve problemas. ¿Por qué creen ustedes que un programador resuelve problemas? A ver, ¿quién me dice? No me vayan a buscar información, quiero que piensen y me digan. No importa si se equivocan. El que se equivoca aprende. Vamos, participen. ¿Por qué dice ahí que un programador resuelve problemas? ¿Por qué creen ustedes que un programador resuelve problemas? Porque
resolver los problemas que ponen las computadoras, profe. O los programas cuando se ponen a realizarlo. Cuando se ponen a realizar los programas. A ver, un programa tiene un fin, ¿verdad? Todo programa tiene un propósito de ser. ¿Verdad? Ese propósito de ser, ¿por qué está ahí? O sea, lo digo de otra forma. ¿Por qué un programador hizo un programa en específico? ¿Por qué creen que se hizo un programa? Para darle un fin o una solución a algo. Una solución a algo, ¿verdad? O como dicen ahí, satisfacer una necesidad. Satisfacer una necesidad. Entonces, un programa se elabora a raíz de una necesidad. Esta necesidad proviene de tal vez un problema, ¿verdad? Entonces, si el programador, por medio de un programa, ¿verdad?, que él realizó, satisface la necesidad de un usuario o resuelve el problema de ese usuario a través de ese programa que él realizó, entonces prácticamente resolvió el problema. Entonces de ahí viene que antes que nada el programador es una persona que resuelve problemas. Ya, por ejemplo, digamos que María José pone un negocio y el negocio le va salvaje. Pero de pronto el negocio iba tan poderoso que manualmente ella ya no puede llevar un control de inventario. Que ella ya manualmente ya no puede llevar un control de ventas. Ya no puede llevar un control de proveedores porque ya tiene que hacerlo más grande, tiene que hacerlo más fuerte, ¿verdad? Entonces ya no puede hacerlo manualmente. ¿Qué necesita María José en ese caso? Entonces, en ese caso, María José necesitaría un programa automatizado, ¿verdad? Que le permite administrar las ventas en un programa, que le permita administrar los costos y los gastos dentro de ese mismo programa, que le permita administrar también lo que viene siendo el inventario, también que le permita administrar lo que viene siendo el control de ventas, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene que realizar ese programa? Y María José llama a un programador y le dice, miren, fíjense que me estoy saturando, ya no puedo hacer las cosas manuales, necesito que vengan y me realicen un programa para que me administre el negocio. Okay, entonces el programador, con eso que le dice, no va a empezar a trabajar en el programa, sino que tiene que llegar al negocio, visualizarlo, ¿verdad? Y decir, ok, tenés tal cosa, entonces ya empieza como a analizar el negocio. Y al analizar el negocio, él mira qué funciones va a tener el programa para que automatice o facilite las acciones en el negocio. Ya no es simplemente hacerlo por hacer. Hay que analizar perfectamente, ¿verdad?, cada acción que se realice en el negocio para así mismo poder hacerlo en el programa y que se automatice. Ya, las cosas no se hacen por hacer. Hay que llevarlas con calma. Por eso ahí dice, hay que aprender a resolver problemas de un modo riguroso y sistemático. ¿Ya? Porque él de manera sistemática, él va a ir haciendo el programa de tal modo que el programa realice, ¿verdad?, o administre
todo lo que se hacía manualmente de manera automatizada. Ya, todo con control de una manera rigurosa. Entonces de ahí viene lo que el programador es una persona que resuelve problemas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una pequeña frase que dice, la metodología de la programación es la metodología necesaria para resolver problemas mediante programas. O sea, resolver problemas mediante programas se llama metodología de la programación. ¿Ya? Por medio de un programa yo resuelvo un problema. Ese programa fue hecho por un programador. Y si ustedes son ese programador, entonces ustedes utilizan la metodología de la programación. Ya, porque a raíz de ese problema, ustedes desarrollaron un programa que resuelva ese problema. Muy bien. Entonces vamos al hecho, ¿verdad? ¿Qué es programar? ¿Qué entienden ustedes por programar? A ver, ¿quién me puede decir? Crear un programa o Crear un utilizar un programa. Utilizarlo no, porque ahí ya no sería programar. Crear un programa sí. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Bueno, tal parece que no va a haber puntaje esta semana en participación. Nosotros, el año pasado, ¿verdad? Para los que estuvieron conmigo, hablábamos sobre algoritmos. Y decíamos que algoritmo era una serie de instrucciones en orden específico, ¿verdad? En orden lógico, para resolver un problema en específico. ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Quién se acuerda de algoritmos? Que hasta decíamos diagramas de flujo y todo. ¿Se acuerdan? No, ¿verdad? Okay, entonces, ahí tenemos una pequeña definición. Dice, algoritmo es un método para resolver un problema. ¿Ya? Entonces, por medio de un algoritmo se puede resolver un problema. Entonces, ahí teníamos la definición que nosotros mirábamos el año pasado. Un algoritmo es una serie de instrucciones en orden lógico para darle solución a un problema en específico. Ya, y administramos ahí varios elementos para hacer unos pequeños algoritmos, ¿verdad? Que fue lo que hicimos el año pasado. Ya, espero que se acuerden, porque todo eso lo vamos a retomar aquí para trabajar con este nuevo tema. Ya, no crean que todo lo que les doy es por dárselo, todo va conectado. Entonces vayan poniendo de su parte y vayan tomando apuntes, muchachos. No por nada les digo que vayan tomando apuntes. Miren que pregunto y se quedan en el aire. Ahora, ¿de dónde viene la palabra algoritmo? Tenemos estos tres brothers, ¿verdad? Vamos a hablar sobre ello. A ver qué nos dicen. Ya. Tenemos a este mae llamado Mohamed Al-Khwarizmi. No sé cómo se dice, pero ahí está escrito. Al-Khwarizmi. Ya. Este brother es un matemático persa, ¿verdad? Y este creó reglas, paso a paso. ¿Cómo eran las reglas? Paso a paso. Paso a paso. Me lo voy a llevar como niñitos, porque parece que así les gusta que los traten. Paso a paso. Ya, para sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces dice que creó reglas paso a paso. Entonces, ¿qué dijimos que era algoritmo? Ah, lo dije hace ratito, lo dije.
Es un método para resolver problemas. No, no, eso es lo que estaba escrito en la diapositiva. Yo dije que era algoritmo. Una serie de instrucciones con orden lógico para dar solución a un problema en específico. Anótenlo. Lo vuelvo a repetir. Una serie de instrucciones en orden lógico para dar solución a un problema en específico. ¿Ya lo notaron? Ya, profe, ya. Bien. Entonces, ¿Cómo era, profe? ahí miren, matemático persa creó reglas paso a paso. Entonces, ¿qué hizo ese matemático persa? ¿Qué hizo? Hizo un orden Hizo y un orden especificado y especificado. Hizo un, creo como un programa. Yo diría como un no creó programa. programa, creó algoritmos, para saber cómo, o sea, hizo instrucciones paso a paso para saber cómo sumar, restar, multiplicar y dividir. Entonces, esas instrucciones paso a paso es un algoritmo, porque el algoritmo son instrucciones ordenadas de manera lógica. Entonces, paso a paso, cada acción, paso a paso, ¿verdad? Tiene un fin. ¿Cuál fue el fin? Enseñar cómo se realiza exactamente una suma. Entonces, ahí está el algoritmo de cómo sumar. Ese brother fue el que creó el algoritmo de cómo sumar, restar, multiplicar y dividir. Ya. Y dato curioso, ¿verdad? La palabra algoritmo viene de su apellido. Al-Khwarizm, como lo ven así, traducido al latín creo que era algorithm, algorithm, algo así. Y entonces, permítanme. Entonces, su apellido vino de o sea, la palabra algoritmo viene de su apellido Al-Khwarizm. ¿Ya? Que ahí de ahí salió el nombre de algoritmo. Luego tenemos este otro brother llamado Euclides. ¿Ya? Euclides fue un matemático griego y se considera un padre de la algoritmia. O sea, algoritmia es el arte y el efecto de hacer algoritmos. ¿Ya? Entonces, permítanme. Entonces, ese brother, ¿qué hizo? Lo que hizo fue crear, ¿verdad?, las instrucciones para calcular el máximo común divisor. Entonces, él hizo las instrucciones o el algoritmo para calcular el máximo común divisor. Ya, ustedes conocen el máximo común múltiplo, tienen que conocer el máximo común divisor. Ya, que es el que es un cálculo matemático. Ya. Entonces, ese brother también es considerado un padre de la algoritmia. Ya, porque especificó detalle a detalle, ¿verdad?, cómo calcular el máximo común divisor. Y luego tenemos a este brother, ¿verdad?, llamado Niklaus Wirth. Este tipo inventó o creó el lenguaje de programación Pascal. Ya creó Pascal y es uno de los lenguajes que se utilizaba para aquella época de los 90, ¿verdad? Un lenguaje multipropósito. Ya actualmente no se ocupa, pero se usa para aprender a programar.
Y también creó un libro llamado Algoritmos más estructuras de datos igual a programación. Entonces, si miran ahí, ya se relaciona. Si decimos que agarramos un algoritmo y lo estructuramos con datos, estamos programando. ¿Ya? Entonces ahí tenemos estos tres brothers, ¿verdad? Pilares, llamados así, de lo que viene siendo el algoritmo, ¿verdad? Porque este mae que creó el Pascal, ¿verdad? Por medio de estructuras algorítmicas creó el lenguaje de programación. Muy bien. Entonces, nosotros con los algoritmos, ¿verdad? Resolvemos un problema. Pero para resolverlo con el algoritmo tenemos que diseñar el algoritmo para resolver el problema propuesto. ¿Ya? Entonces, por medio de ese problema nosotros podemos analizarlo, ¿verdad? Estructurarlo, aprender de él para diseñar un algoritmo. Por medio de ese diseño del algoritmo podemos programar en la computadora. Y todos estos elementos es lo que nosotros conocemos como programación, ¿verdad? Entonces, miramos el problema, analizamos el problema, diseñamos el algoritmo, ¿verdad? Esto lo podemos hacer de manera mental. Y ahí, a raíz de esos tres elementos, ¿verdad? Que lo podemos armar de manera mental, podemos proceder a realizar nuestro programa de computadora que haga o dé solución a ese problema. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como programación. Un programa o un algoritmo, ¿verdad? Bueno, estamos aquí. Antes que nada, ¿verdad? Tenemos el algoritmo. Les voy a enseñar aquí. Permítanme. A ver aquí. Bueno, sí, lo quité. Entonces lo voy a enseñar aquí. El lenguaje, bueno, ¿qué es programar? Entonces, si buscamos definiciones así intrínsecas, podemos encontrar frases como programar es crear un software utilizando un lenguaje de programación. También programar, tenemos que darles instrucciones al ordenador. O bien programar también lo conocemos como enseñarle al ordenador a hacer algo. ¿Ya? Todas las instrucciones que nosotros le damos al computador o al ordenador se convierten en lo que es la programación. Muy bien, entonces nosotros para aprender a programar, ¿verdad? A nivel básico, podemos utilizar los algoritmos, ¿verdad? O lo que se lo conocen como símiles. Estos algoritmos o símiles, ¿verdad? Son las instrucciones paso a paso, que son las que nosotros conocemos. Estas instrucciones paso a paso, ¿verdad? Como por ejemplo el montaje de un mueble o la receta de una cocina, son las que nosotros conocemos como algoritmos. En ellas se explican detalle a detalle o paso a paso por medio de una serie de pasos, ¿verdad? Cómo realizar una acción. ¿Ok? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de algoritmo, ¿verdad? Por ejemplo, al escribir una receta, primero hay que descomponerla mentalmente. Hay que ver el proceso mentalmente de cómo cocinar un plato, ¿verdad? Entonces, esa descomposición mental la plasmamos en una serie de tareas en orden lógico. Miren ahí bien lo que dice, orden lógico. ¿Qué quiere decir orden lógico? ¿Quién me dice qué significa orden lógico? A ver. ¿Qué dijo, profe? ¿Qué significa orden lógico?
pues que vaya en un orden en el que hacen las cosas, no es que primero va a decir que va a tirar el pescado, después va a dorar la cebolla y después le va a echar dos cucharadas al A ver, yo no estoy pescado. hablando todavía del ejemplo. Yo quiero que me definas que me definas vos. No tomes ese ejemplo que está ahí. Que me definas vos qué es el orden lógico. Sin tomar ese ejemplo de ahí. A ver, yo quiero que piensen. Profe, Eso es lo que eso quiero. A ver, está bien, pero no un orden importa, no lógico importa. Decime vos. sería establecer un criterio utilizado. Un criterio utilizado. ¿Cómo qué? Como causa, efecto, o algo así, no sé. Causa-efecto. Bueno, en ese caso sí. Porque a raíz de que hagas algo, surge una cosa, ¿verdad? Y para llegar a un fin, tenés que hacer una serie de acciones. Pero esa serie de acciones tienen que hacerse de una manera que un paso vaya detrás del otro, ¿verdad? Como dice por ahí, como dijo Noreli, ¿verdad? Que el orden tiene que ser de manera entendible, de que sea algo que vos decís tiene sentido, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo se hace el café? A ver, ¿quién me puede decir cómo se hace una taza de café? Se ¿Qué? calienta el agua, Se se calienta echa el el café, agua, se echa el café en si la quieren le echan taza, azúcar. le echas Digo si azúcar. quieren porque ¿Qué? hay personas que no le A echan ver, azúcar. no importa, no importa. Vos da tu punto de vista. Porque vos tenés un punto de vista, Noreli tiene otro punto de vista. Como vos lo hagas, Bueno, ya, en puede lo ser personal yo le diferente. echo crema A ver, morada. ajá, decime. Calentaste el agua, echaste el café en la taza, le echaste azúcar. ¿Qué más? Cremora. Ajá, Cada quien cremor. hace. ¿Qué más? A ver, No sé, puedo decirse con qué se puede acompañar. o sea que ya depende de lo que quieras, pero digamos que es una taza de café sencilla. O sea, es una taza de café. Calentaste el agua, echaste café en la taza, le echaste azúcar. ¿Qué sigue? Ya, solo eso, profe. Y ahí no le vas a echar agua al café. ¿Para qué la calentaste Ya entonces? dijimos. Ajá, se le echa el agua. Y Se le echa calentamos el el agua. agua, se le hace. Ajá. Entonces, se le echa el café, se le echa el azúcar, después se calienta el agua y se le echa el agua a la taza. Ok, entonces hay que llevar el orden, digámosle cronológico. Ya. El orden en el cual decís, ok, tiene sentido lo que está escrito ahí. Ya. Entonces, por ejemplo, no puedes decir, digamos, con el ejemplo del café. Le echo el café a la taza, le echo el azúcar a la taza y me voy a beber la taza de café. ¿En qué momento le echaste el agua? ¿En qué momento meneaste el agüita con el café? ¿Mm? Entonces, el orden tiene que llevar, ¿verdad? Una sentencia entendible, una sentencia con sentido. Entonces, todos esos elementos, ¿verdad? Van enlazados en lo que viene siendo algoritmo. No podemos hacer algo, ¿verdad? Que no tiene que no tiene sentido en este caso. Ya, porque el orden de los procesos tienen que ejecutarse de una manera en la cual tenga conexión, ¿verdad? Que tenga lógica. Entonces,
¿qué es un lenguaje de programación? ¿Quién me puede decir qué es un lenguaje de programación? María José, lea eso que está ahí. Todo. Sí. Un lenguaje de programación es un lenguaje formal o artificial, es decir, un lenguaje con reglas gramaticales bien definidas, que le proporciona a una persona, en este caso el programador, la capacidad de escribir o programar una serie de instrucciones o secuencias de órdenes en forma de algoritmos con el fin de controlar el comportamiento físico o lógico de una computadora, de manera que se pueden obtener diversas clases de datos o ejecutar determinadas tareas. A todo este conjunto de órdenes escritas mediante un lenguaje de programación se le denomina programa. Entonces, ahí están todos los elementos que hemos estado hablando, ¿verdad? Entonces, un lenguaje de programación es un lenguaje formal como cualquier otro idioma. ¿Ya? Cada lenguaje de programación tiene una estructura, tiene una gramática, por así decirlo, ¿verdad? Tiene reglas, ¿verdad? Hay algunos lenguajes que se parecen a los otros, igual a los idiomas. Ya, hay palabras en el español que son casi idénticas al inglés. Se pueden pronunciar diferente. Entonces, en los lenguajes de programación es igual. Hay alguna sentencia que puede ser igualita a otra sentencia de otro lenguaje, pero puede que su función sea un poco diferente. ¿Ya? Entonces, este lenguaje, ¿verdad? Son los que le proporciona al programador. O sea, yo como programador ocupo este lenguaje para escribir un programa. ¿Ya? Escribir un programa. Esta escritura de programa es lo que nosotros conocemos como programar. Programar es la escritura del programa en un lenguaje de programación para XY acción. ¿Ya? Que ahí vemos que se ocupa la serie de instrucciones o secuencias de órdenes. Secuencia de orden de forma de algoritmo. Ahí está la palabra algoritmo reflejada, especificando que esa secuencia de órdenes tiene que ir de forma lógica, con el fin de controlar el comportamiento físico o lógico de una computadora. ¿Ya? Y todo esto de manera que se puedan obtener diversas clases de datos o ejecutar determinadas tareas. O sea, ahí vimos. Entonces, el programa es toda este conjunto de órdenes escritas mediante el lenguaje de programación. Aquí les enseño un ejemplo. Vamos a esperar que cargue. Ustedes me dicen si se ve o no. ¿Sí ven esto aquí? Sí, se ve. Muy bien. Esto es un lenguaje de programación. Esto es Java. ¿Ya? Toda esta sentencia de códigos realiza una acción. ¿Verdad? Todo esto que está escrito genera algo. ¿Qué es lo que genera? Si yo le voy a correr aquí, miren lo que va a pasar. Vamos a esperar que termine de cargar. Está compilando. Miren, aquí ya cargó. Entonces, todo este código, ¿verdad? Todo este código, que aquí este es el código fuente. Está escrito en el lenguaje de programación de Java. De tal modo que realiza esta ventana de aquí. ¿Verdad? Con todos estos elementos de aquí. Entonces, cada instrucción realiza una acción dentro de esta ventanita. ¿Ya? Entonces, si miran bien, lleva un orden lógico. Por ejemplo, estas instrucciones agregan los elementos. Y esta instrucción visualiza la ventana. ¿Qué pasaría si yo visualizo la ventana y después agrego los elementos?
no se visualizarían. ¿Por qué? Porque ahí ya hubo una paradoja lógica. Ya no podés visualizar algo sin antes haberlo agregado, en este caso. ¿Ya? Entonces, la estructura lógica lleva aquí este caso, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, ya está administrado, ¿verdad? Lo que tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, le damos sumar. Y aquí hace la suma. 4 más 3 igual a 7. Entonces, la suma es 7. Si le doy restar y le doy el botón calcular, entonces 4 menos 3 dice que la resta es 1. Y si lo doy multiplicar, 4 por 3, el producto es 12. Y si le doy clic al botón cerrar, entonces ya hace la acción, ¿verdad? Desea salir. Si no, si le damos que no, se mantiene en ejecución. Y si le damos que sí, se cierra el programa. Entonces, todas estas instrucciones, ¿verdad? Esto es lo que conocemos código fuente, ¿verdad? Todo este código fuente ya utiliza el lenguaje de programación Java, en este caso, y realiza la acción que es lo que vimos en la ventanita, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos están ahí visibles. Tenemos aquí ejemplos de lenguaje, ¿verdad? A la izquierda tenemos, ¿verdad? Lo que viene siendo la estructura básica de imprimir en pantalla un hola mundo, ¿verdad? El hello world. Entonces aquí a la izquierda vemos el método de escritura en Java, ¿ya? El método Java. Y a la derecha tenemos el lenguaje de programación C numeral o C Sharp, ¿ya? Si ven, hay algunas cosas que se mantienen igual. Hay otras cosas que cambian. Ya, entonces, por ejemplo, las palabras class. Si miran aquí, dice class y aquí dice class. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, ocupan corchetes y aquí también ocupan corchetes. Entonces, estas diferencias, ¿verdad? Esto que vemos aquí son los ejemplos de lenguaje. Hay un montón de lenguajes de programación. ¿Ya? Entonces, todo programa, ¿verdad? Tiene su estructura. Tiene su lenguaje en el que está escrito, ¿verdad? Y hay que entender esos elementos. Ya. Ahora, el lenguaje se comporta con dos elementos, ¿verdad? El compilador, ¿verdad? Que el compilador lo que hace es tomar el código fuente y realizar un programa por medio de ese código fuente para que se pueda ejecutar, ¿verdad? Y tenemos el editor, ¿verdad? O lo que viene siendo el intérprete, que puede ser algún programa, ¿verdad? Con el que nosotros podemos escribir el código fuente para realizar lo que viene siendo el programita. Muy bien. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Aló? No, profesor. ¿Todo bien? Ok. Entonces, quedamos por acá. La otra clase vamos a hablar sobre los lenguajes de programación y vamos a ver uno en particular que es con el que vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces, para que se me pongan las pilas y por favor vayan tomando notas, chicos, porque van a haber pruebitas y tal parece que van a salir mal porque no están poniendo ni atención ni están tomando notas. Ya, esto es cuestión de que ustedes pongan de su parte. Ahora, vamos con problemas de copia. Ya, cuando yo deje tareas y yo vea archivos totalmente iguales, porque aquí sí va a haber ese problema. Ustedes no van a pensar igualito. Ya. Por ende, su código no tiene que ser el mismo. Ya, porque el modo de visualización de Sergio no es el mismo de el de Norelis.
por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, no van a tener que darme lo mismo. Sería muy extraño, extrañísimo que dos personas me entreguen exactamente el mismo código fuente. ¿Verdad? Porque vamos a eso de que ustedes no van a pensar igualito. Ya, ni que las neuronas se conecten. Van a tener el mismo programa. Entonces, si ustedes practican ya los ejercicios que se les van a estar dejando, si ustedes practican por su propia cuenta, les aseguro que van a aprender y van a saber hacer las cosas. Ya, pero si no practican y más bien piden copia, entonces no van a aprender y en las clases futuras de programación vamos a tener deficiencia. Entonces, de su parte espero, ¿verdad?, que se centren en hacerlo ustedes mismos. Ok. Muy bien, entonces quedaríamos por acá. La otra clase vamos a hablar sobre los lenguajes de programación y igualmente la otra clase les dejo la tarea. Muy bien. Quedaríamos por acá, ¿verdad? Nos vemos hasta el viernes sería, ¿verdad? Sí, nos vemos hasta el viernes. Entonces, se me cuidan. Chaito. Se